Hola a todos, bienvenidos al canal de YouTube de Raíces Judías. Ya sabéis que tengo un nuevo libro que se llama Lista de apellidos judíos. Os dejo en la descripción los detalles necesarios para comprarlo. Básicamente tiene una breve introducción y una lista la más completa que existe hasta ahora de apellidos judíos, que todos me habéis llamado preguntando por ello. Y lo que quería deciros es que este vídeo forma parte de una serie de vídeos que estoy haciendo eh, sobre el libro, donde voy a ir haciendo, si puedo, con la ayuda de Dios, que me hace mucha falta, un vídeo para cada capítulo. Pero quería empezar con este capítulo que habla sobre la portada del libro. ¿Por qué elijo poner en la portada del libro una liebre a la que le está sirviendo un perro? ¿De acuerdo? Tiene aquí arriba un código QR con el que llegáis directamente a los vídeos que estoy presentando y bueno, pues mujer me decía, pero bueno, si parece una fábula más que un libro de por qué le pones a lista de apellidos judíos semejante imagen. Bueno, pues a ver si al final de este vídeo estáis de acuerdo conmigo en que ha sido una idea medianamente buena. A ver si no es por lo menos tan mala como eh, mucha gente la ve. Eh, Me he basado para crearla en algo que se llama los bestiarios medievales, ¿vale? Desde siempre, bueno, aquí se ve, por ejemplo, es una imagen que es muy común en las Agadot, es decir, el hecho de que los perros vayan persiguiendo a las liebres, como se ve aquí en el dibujo este. A ver si lo puedo centrar un poquito más para que veáis, veis, aquí están por aquí se ven las liebres, esta parte, esta de aquí sería una liebre, por aquí hay otra liebre, por aquí vienen los perros corriendo detrás de ella, en un sentido de caza. Eh, Sabéis que en la Haggadah es el libro que se utiliza para Pesaj y entonces lo que se hace es, se dan muchos pasos, ¿no? Hay un Seder que se llama el Seder del Laila Seder, que tiene muchos pasos, la bendición, la lavada de las manos, se parte la... Entonces, en las Haggadot de Ashkenaz aparecen todas estas imágenes, ahora vamos a ver algunas de ellas. Eh, Aparecen todas estas imágenes sobre todo relacionadas mm, con un acróstico, ¿de acuerdo? Hebreo. Es decir, si se ponen las primeras palabras del Seder, aparece algo que en alemán suena parecido a la casa de la liebre, ¿de acuerdo? Pero lo más sorprendente de todo es que las Agadot de España, que son mucho más antiguas, también aparece este simbolismo de la liebre, aunque no tanto como la casa. Ahora lo vamos a ver y nos vamos a ir introduciendo qué significado tiene todo esto. ¿Ves? Aquí tengo, por ejemplo, otra imagen donde se ve también, esta imagen no tiene mucha calidad, pero bueno, veis por aquí los perros corriendo detrás de las liebres, y esto también pertenece a, a la Sagadot de Ashkenaz. En el bestiario, en los bestiarios medievales son algo que es muy divertido porque ¿qué es un bestiario medieval? En la Edad Media no se conocían mucho o sea, no había televisión, no había nada, entonces se crearon una serie de libros donde se iban describiendo muchas veces bestias que eran mitológicas, es decir, un unicornio, pero hay animales que no son mitológicos y que también se describen entre ellos, por ejemplo, la liebre, ¿no? Y entonces la liebre se describe como entre varios de ellos, no es que sea uno en concreto, ¿no? Pues primero como que la liebre tiene grandes orejas y escucha todo, es muy veloz, ¿de acuerdo? Para esconderse del peligro y también se camufla muy bien, ya que algunas de ellas mudan su pelaje en invierno. Todo esto empieza a asociarlas con el pueblo judío, ¿de acuerdo? Eh, ya que la persecución que están tienen que estar muy atentos, por eso lo de las orejas grandes, tienen que estar muy atentos, tienen que ser veloces para escaparse, y ya sabemos que el pueblo judío se ha ido escapando de todos lados.
y se camufla también en el medio, porque cuando se hacen criptojudíos dejan prácticamente de saber quién es judío y quién no es judío. Tanto en la hoja de Shabbat como en Juli se menciona que es un animal, que la liebre es un animal no puro, ¿de acuerdo? Es decir, no es de los que no es kasher, no se puede comer. Está asociado con el sigilo y con la rapidez. Algunos midrashim comparan a Israel con animales perseguidos como la paloma y como la liebre, que sobreviven, el único arma que tienen para sobrevivir es la astucia y el ingenio, y también el refugio, ¿de acuerdo? Vamos a ver, os voy a enseñar, a mí lo que más me llamó la atención fue cuando empecé a estudiar las Agadot, las iluminaciones de la Agadot. ¿Qué son las iluminaciones de la Agadot? Vamos a ver, por ejemplo, esta de aquí. A ver si la puedo poner un poquito más grande, que la veáis. Este dibujo que estamos viendo aquí, en esta parte de aquí, pertenece a la Agadá de Sara, la Agadá dorada que se llama, ¿vale? Y entonces, mira, vamos a ver si entendemos quiénes son los personajes que están aquí en este dibujo. Primero de nada, por un lado, tenemos a cuatro personajes, ¿de acuerdo? Un hombre, dos niños, una mujer que está aquí. En principio no se distingue muy bien quiénes son, salvo que conozcas mucho la bibliografía y la literatura, pero aquí hay un detalle que me gustaría que vieseis, a ver si lo puedo acercar. Mirad, esta mano de aquí, la mano de este personaje de aquí. ¿La veis? Que tiene como pelos. Eh, También vemos a un señor que está como dándole una bendición. Eh, Aquí nos encontramos ante la bendición que hay, la bendición que le da Isaac a Jacob, pensando que es Esaú, ¿de acuerdo? Si lo veis, las manos son peludas. Aquí estaría su esposa, que le ha ayudado a que se disfrace para que le pueda dar la bendición que le iba a dar al hermano. Bien, entonces aquí vemos a Isaac, eh, que le está dando la bendición a un hermano, a uno de los hermanos. Vemos que el hermano se ha disfrazado, esta sería Rebeca o Rivka en hebreo. Y por aquí detrás veis que ya la comida se le ha servido. Esta comida tiene como la cara de un cordero. Es un animal kasher que se puede comer, que le ha preparado Jacob, o sea, a su padre para que le diera la bendición porque tenía mucha hambre. Y por aquí detrás vemos a, este sería Esaú, ¿vale? Y si veis, Esaú, la pieza que le trae a su padre es una liebre. A ver si se ve aquí mejor. ¿Veis aquí por aquí la oreja de la liebre? Y él ha salido a cazar y le está trayendo una liebre para que se la coma su padre. Claro, uno se pregunta si la liebre no es un animal kasher, ¿por qué está utilizando esa en concreto? ¿De acuerdo? O sea, ¿qué hay ahí para decirle que, por qué le trae eh, Esaú a su padre un animal no kasher para comer? Eh, Bien, vamos a adentrarnos un poquito más. Bueno, en la Tanaj, que es una especie de, se conoce en el mundo cristiano como la Biblia judía, es decir, aquella parte de la Biblia que también está dentro de la Biblia cristiana, aunque no es exactamente la misma, existen numerosas menciones a la idea de salvarse del lazo del cazador, por ejemplo, en el Salmo 91, ¿no? Y lo cual se interpreta siempre como escaparse del mal. Por otro lado, en el Génesis se señala que la nación de Roma proviene de Edom, y Edom es hijo de Saúl. Entonces la tradición rabínica comienza a sostener que la confrontación entre Saúl y Jacob simboliza la opresión que sufre Israel durante el exilio en Roma. Claro, tener que tener en cuenta que las agadotas estas se generan en medio de la represión máxima de toda la Inquisición, todo el revuelo que había en España, y es común el hecho de que aparezcan estas escenas, ¿de acuerdo? Esto pertenece
forma parte de una Biblia alemana, ¿de acuerdo? Aparece, hay muchos circulitos y hay un momento en el que se representa también a Isaac. Si veis aquí, aquí está Isaac con sus perros, eh, mientras que la liebre está siendo cazada. Claro, en este contexto, la situación es un poco, empieza a entenderse que la liebre empieza a tomar la simbología del pueblo de Israel, que no es fiel, según la interpretación cristiana, porque la fidelidad viene de los perros, ¿no? Entonces la idea de los perros fieles que siguen a su Dios Jesucristo eh, son los que van por el camino correcto y la liebre tiene que ser casada, que representaría al pueblo de Israel, ¿no? Estas ideas se van plasmando también un poco estas ideas se van grabando también en la cultura mm, judía y el propio Ibn Gabirol, uno de los poetas sefardíes más importantes que tenemos, utiliza la idea de describir a Roma como un cazador del pueblo judío. El cazador, que se supone que es Roma, extiende su mano para atraparme, igual que lo hizo el carnero, que en este caso representa a Grecia, cuando la ciudad fue asediada. ¿De acuerdo? Entonces estamos viendo aquí que la idea del cazador, de los perros, se va asociando al pueblo cristiano, mientras que la idea de la liebre, incluso en la propia cultura judía sefardí, empieza a asociarse con el pueblo hebreo. Por su parte, Yehuda Halevi, que escribió otro importante tratado, el Kuzari, nos habla de que interpreta los distintos pueblos con distintas alegorías a distintos animales. Y habla de que Dios ha dado al ciervo y a la liebre la capacidad de huir para poder protegerse y comenta que la persecución que los judíos están sufriendo en ese momento forma parte de la acción divina, de cómo Dios lleva al mundo. ¿De acuerdo? Entonces, él también dice que la paciencia que tienen los judíos, dice que será inmensamente recompensada, de manera que serán, aquellos perseguidores llegarán a ser servidores de los perseguidos, ¿vale? Y ahora, pues, os traigo aquí otra de mis, creo que esta es la iluminación mía preferida de todas. Vamos a verla en detalle. ¿Qué tenemos aquí? A ver si lo puedo poner una chispita más grande que se vea un poquito mejor. Esa parte en hebreo arriba se puede leer aquí en letras hebreas Abadín Ainu, que eh, significa en hebreo fuimos esclavos. ¿De acuerdo? Esto es una parte cuando empieza la Agadá, en la noche del Laila Seder, hay una parte que comienza con esto. A día de hoy es una canción, yo no sé en qué momento se convirtió en canción, pero cantamos todo. Abadín Ainu, Ainu, Ata Benejorin, Benejorin. Y esa canción lo que dice es, fuimos esclavos y ahora somos libres, ahora somos hijos de los libres. Claro, imaginaros la situación donde hay una persecución grandísima contra el pueblo de Israel en España y bueno, pues cada vez que se cantaba la canción de Abadín Ainu, de Somos esclavos, los paralelismos con lo que se estaba viviendo en el pueblo judío eran extremadamente similares. Entonces, aquí se ve, por ejemplo, este señor, bueno, tiene forma de representar las pirámides un poco extrañas, porque parece una torre, pero aquí están trabajando, todos ellos están trabajando, van trayendo los ladrillos, otros los van colocando por aquí arriba, hay señores que van indicándoles qué es lo que tienen que hacer, no sé si veis aquí este que está montado en el caballo, el que está detrás, que parecen los capataces de la obra. Entonces, claro, los judíos se están viendo como esclavos, esto forma parte de la Gala, ¿de acuerdo? Ahora, si vemos un poquito más en detalle esta hoja, donde estamos recordando que somos esclavos, hay un detalle que explica, aquí se ve un poquito más grande, por abajo también a ver si lo puedo poner, mira, aquí abajo, a ver, no, en esta no ha salido. Bueno, se ven las mujeres haciendo masot en esa hoja de ahí. Pero a mí lo que me interesa es que os fijéis en esta parte de aquí arriba. Mirad aquí arriba lo que se ve.
Aquí ya no se ve, voy a hacerlo un poquito más grande para que se vea mejor el detalle de que hay encima de la Badin. ¿Qué estáis viendo? Un perro que sirve a una liebre, ¿de acuerdo? ¿Qué significa eso? Nosotros, que probablemente los iluminadores que eran los mismos, es decir, los iluminadores que estaban altos de iluminar a la liebre siendo agarrada por Esaf, pues en este momento se toman el lujo de, al estar produciendo un documento que saben que no lo van a leer los cristianos porque es una Agadá, pues se toman el lujo de poner a la liebre sentada y al perro, que representaría a Roma, sirviéndolo, con esa intención que el propio Haleví, escribiendo el Kusari, indicaba, ¿no? O sea, es una sensación como de esperanza en un futuro más prometedor, porque ahora mismo seguimos siendo esclavos, ¿no? Y claro, justo la hoja que utilizan para poner este detalle es muy significativa porque se encuentra justo en la hoja donde están hablando de que fuimos esclavos, ¿no? Haciendo referencia a que también ahora somos esclavos, lo que pasa que ahora el que nos está esclavizando debe de ser el perro que representa a Roma, y ahora que podemos soñar con ser libres mientras estamos haciendo este documento judío, pues pintamos a la liebre con, eh, con un perro sirviéndonos. Y este detalle de aquí es el que me hizo a mí esa lucha por sobrevivir, por una esperanza mejor. Es la que cuando entendí el significado del símbolo, pensé que era lo más importante que podía poner para la portada de un libro donde estamos intentando recuperar la memoria histórica de los Anusín que se han visto perseguidos y se siguen viendo perseguidos y se le están cerrando todas las puertas, ¿no? Para que no puedan volver al judaísmo en muchos lugares, no en todos, ¿de acuerdo? Pero la situación no es fácil. Hay otra imagen también de esta misma Agadá. Esto pertenece, la primera era la Agadá de dorada, que se conoce como la de Golden Agadá, ¿vale? Y esta de aquí es la Agadá de Barcelona, esta que estamos viendo con las. Aquí hay otra parte donde se está viendo, este forma parte de, a ver si lo puedo poner un poquito más pequeñito que se vea entero. Este dibujo de aquí forma parte de un momento en la Haggadah donde se hace Afdalá, ¿de acuerdo? Se hace Afdalá y se habla de que en la bendición que se sigue diciendo a día de hoy es Hamabdil Ben Kodesh Ulehol, que significa vas a diferenciar entre aquello que es santo y aquello que no es santo, que es mundano, ¿no? Y si ven aquí, yo creo que la, la liebre le está pegando un palazo en la cabeza. Creo que le está pegando un palazo en la cabeza al propio perro, como diciendo tú no eres santo. Pero bueno, vosotros lo dejáis para la interpretación vuestra de qué significa y qué no significa. Hay un detalle más que me gustaría comentar antes de terminar. En Proverbios 30:26 dice: los conejos, liebre, porque dice Chefaní, son un pueblo débil, pero hace su casa en la roca, ¿no? Entonces esto hace una ilusión clara bueno, hace una alusión clara, al menos así se interpretó, ¿no? Como que hay una protección de Dios eh, que está presente con la idea esta de Haleví también, de que Dios va conduciendo el mundo y está todo presente para eh, que se llegue a un final correcto. También la idea esa de hacer la casa en la roca, que representa la roca, nuestra roca, la idea del Dios de Israel, ¿no? Eh, Implica que esas Agadot están aclamando a esa protección divina que existe para el pueblo judío en los momentos más difíciles que existen. Quiero terminar, vamos a ver, mira, esto es una Agadá, esta es una imagen de una Agadá Ashkenazi. Ya os he dicho antes, la misma que he puesto antes, que veis las liebres por aquí corriendo, por esta parte de aquí, y los perros que están siendo perseguidos, ¿no? Conforme va evolucionando esa idea que parecía que venía bueno, ya os he dicho que en alemán las partes del Seder se hacía un acróstico y había una palabra en alemán, un acróstico en hebreo, y había una palabra en alemán que reflejaba caza, que ayudaba como a saber cuáles eran las partes que tenían que hacer. Entonces, en todas las Agadot suele haber una casa de liebre, ¿no?
Pero conforme se va entendiendo la idea de Halevi y va penetrando dentro de los propios artistas, las liebres, aquí por ejemplo, que las veis en otros sagrados también de esta zona, ya no se encuentran, eh, mira, a ver aquí, ¿veis? Aquí la Agadá, veis los perros que están corriendo, pero ya hay una red que está protegiendo a las liebres que estarían en el otro lado. ¿Ves? Aquí por aquí, estas liebres de aquí, esta y esta liebre, y la red representaría un poquito esa protección divina que viene a protegernos de las persecuciones que estamos teniendo. Y en estos momentos tan extraños, donde vemos que el antisemitismo vuelve a crecer de manera rampante, yo quería terminar esta charla y esta presentación del libro, eh, pues con un dibujo, después de haber visto qué era lo que pasaba con la Vuelta Ciclista en España, y me entró ganas de hacer una parodia un poquito de la situación. Y bueno, os lo dejo para la interpretación propia vuestra de qué significa el, el dibujo, pero yo creo que habla por sí mismo. Creí, se me ocurrió como que podría ser una idea interesante de presentarlo. Y bueno, si habéis llegado hasta aquí, suscribiros, os podéis hacer miembros del canal, cuesta muy poquito dinero y me ayudáis mucho a mantener el canal. Comprar el libro si os interesa, si estáis interesados en buscar vuestros ancestros judíos, pues esto es una de las mejores maneras de comenzar, ¿de acuerdo? Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por el rato que lleváis aquí aguantando mi voz soporífera y bueno, suscribiros si habéis llegado hasta aquí y gracias por la paciencia.